Pues bienvenidas a todos, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a todos a este eje 8, reflexión teórico-conceptuales sobre la violencia, del quinto encuentro de discusión y análisis sobre estrategias de intervención para enfrentar la violencia por motivos de género en las instituciones de educación superior. Yo soy Abraham Mena, soy académico en el Colegio de la Frontera Sur y hoy tenemos tres excepcionales conferencias, pláticas con cuatro académicas y académicos que manejan este tema excepcionalmente. Vamos a empezar con la primera presentación que se llama Prepararlos para el mundo, normalización de la violencia, un análisis a través de los estilos de vida en la Facultad de Administración de la UAP. Nos acompaña el antropólogo social Giovanni Arturo Alvarado Ortuño, que le vamos a pedir que se presente a profundidad y tiene hasta 20 minutos. Yo a los 3 minutos antes de que termines te voy a hacer una indicación, voy a dar una campanada pequeña y eso significa que tienes 3 minutos para terminar y a los 3 minutos te voy a pedir la palabra. ¿Sale? Entonces, Giovanni, bienvenido, muchas gracias. Claro, muchas gracias a todos todas por estar aquí. Pues bueno, me llamo Giovanni, soy estudiante de la licenciatura en Antropología Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Soy parte del Seminario de Investigación en Antropología de la Sexualidad, Cuerpo y Género. E igual participo pues, en el Observatorio Universitario para la Prevención de la Discriminación y Violencia de Género al interior de la misma universidad. Y bueno, creo que con esto es suficiente para hablar un poquito de mí. Más bien a mí lo que me interesa es, pues, comenzar a lo que aquí nos reúne, que es mi presentación, ¿no? Entonces, voy a iniciar a compartirla. Espero que se pueda ver. Bueno, pues ya como pudieron escuchar, el título de mi ponencia es Prepararlos para el mundo o normalización de Prepararlos para el mundo o normalización de la violencia, un análisis a través de los estilos de vida en la Facultad de Administración UAP. Pues bueno, cabe resaltar que todo lo que estoy por mostrarles, pues también es como parte de mi investigación de tesis. Parte de lo que estuve haciendo en mi último trabajo de campo durante el periodo de verano 2021, pues también sirvió bastante como para ir haciendo como todo este corpus teórico respecto a la violencia de género al interior de la Facultad de Administración UAP. Como tal, lo que yo estoy trabajando son las prácticas de consumo expresadas en estilos de vida, las cuales pues no solamente podemos verlas como una tecnología del género que encamina a los sujetos hacia los procesos pues, de subjetivación masculinos o femeninos normativos, sino también ver estas prácticas de consumo y estos estilos de vida como factores que inciden en los procesos de integración disciplinar y el éxito académico entre las y los jóvenes universitarios de dicha facultad. Como les fui comentando, pues a lo largo de mi trabajo de campo, fui encontrando como, pues ciertas experiencias contrastantes entre las informantes, ya que si bien todas reconocían como la diversidad de situaciones de clase o de clase social al interior de su facultad, pues había cierta invisibilización de esta desigualdad, además de cierta invisibilización de algunos discursos que siguen legitimando una cultura de género. Como tal, lo que quiero poner como objetivo para esta ponencia, pues es dar un esboce de esos discursos y prácticas en torno a los estilos de vida al interior de la facultad ya mencionada, pues caracterizándolos como una expresión de la violencia de género normalizada, pues en tanto emergen como procesos de discriminación, exclusión y desigualdad. También cabe recalcar un poco para darles una pequeña caracterización de las y los sujetos con los que estuve trabajando, pues durante este periodo de trabajo de campo de verano 2021 realicé 5 entrevistas vía Zoom a 4 estudiantes de la carrera de Administración Turística,
y una estudiante de administración pública, así como pues una entrevista un tanto más express mediante mensajes de Facebook a un ex estudiante de la carrera de comercio internacional. Todas las y los entrevistados son oriundos de la ciudad de Puebla, a excepción de la estudiante de administración pública, quien es proveniente de una comunidad indígena al norte del estado. Pero bueno, para comenzar, quiero hacer como un planteamiento conceptual sobre cómo ir comprendiendo a la violencia de género. Y a mi parecer es preciso partir del concepto de discriminación. En tanto, creo que es una apuesta conceptual para ubicar el origen de la violencia de género. Hay que ir partiendo, pues, por escudriñar entre estas como definiciones lexicales sobre la discriminación, ¿no? Ya sea como una forma de categorizar o una que es como un tinte más político y social, en donde se reconoce a la discriminación como un trato de inferioridad por algún atributo que resulta desagradable para otros grupos. La cosa aquí es que pues tenemos que ir un poquito más allá de esos conceptos lexicales, es decir, esos conceptos que encontramos en el diccionario sobre la discriminación. Para ello, pues parto de comprender en una primera instancia a la discriminación, como aquí, como está en el primer cuadrito, pues como una conducta culturalmente fundada y sistemática y socialmente extendida de desprecio contra, pues, ciertos grupos de personas, todo sobre la base como de un prejuicio negativo o estigma social relacionado con desventajas inmerecidas. Y que pues aquí lo importante que tenemos que resaltar es que va a tener por efecto, ya sea intencional o no, dañar los derechos y libertades fundamentales de ciertos grupos. Y aquí pues es como bien importante dar cuenta de que cuando hablamos de discriminación tenemos que hablar de sus efectos. Y esos efectos precisamente se van a expresar en esta acumulación de desventajas. Pero además, algo que también es importante como ir planteando sobre cómo comprender a la discriminación es partir desde comprender a la discriminación desde las prácticas. A lo que quiero ir con esto es como lo pongo en el siguiente cuadrito, pues que también la discriminación puede ser entendida como un conjunto de prácticas informales o institucionalizadas que pues niegan un trato igualitario hacia ciertos grupos sociales y pues lo que va a tener una vez más como consecuencia va a ser como pues la privación o el menosprecio, o más bien la privación pues al acceso a ciertos derechos, servicios, bienes, que pues van a seguir como coadyuvando a la reproducción de la desigualdad social. Pues ambas definiciones lo que buscan, pues es ir, como les comento, ¿no? Entrañando en los efectos, en las causas de la discriminación y no solamente quedarse en esas definiciones de diccionario, con las cuales pues muchas veces se puede correr el riesgo como de convertir a la lucha contra la discriminación pues en una suerte de persecución de la libertad de expresión, en tanto se condenan opiniones pues como con valoraciones negativas hacia algún grupo, haciendo pues en palabras de algunos teóricos que han hablado sobre la discriminación, en este caso por Rodríguez, pues obligatorio en la sociedad, pues como un ideal de conducta moral o decencia verbal, que termina por limitar, perdón, la libertad fundamental, pues de expresar las ideas propias. Y aquí, pues yo considero como importante este señalamiento, ¿no? De concentrarnos en las prácticas, de evitar como esta persecución moral de la libertad de expresión, pero pues yo también, a mi parecer, creo que podemos optar también por una perspectiva, podríamos llamarle radical, en donde ningún prejuicio que evoque a la discriminación sea tolerado, si consideramos que también todo este ámbito de lo lingüístico tiene efectos productivos sobre el cuerpo, es decir, el habla también causa dolor en él. Pues unos apuntes más que podemos ir dando como de la discriminación, como conducta culturalmente fundada, o como prácticas que reproducen la desigualdad en el acceso como a bienes, servicios y derechos de algunos grupos, pues hay que tener en cuenta que pues se trata de
de un fenómeno estructural, es decir, pues que no va a obedecer como a las voluntades individuales, sino pues al menos a tres rasgos que Solís apunta. En una instancia es la discriminación, pues se va a ir fundamentando en un orden social que es totalmente independiente de las voluntades individuales, es decir, es estructural. La discriminación pues también se constituye como todo un proceso de acumulación de desventajas o ventajas, dependiendo de a qué grupo social nos estemos refiriendo. Y pues también la discriminación tiene consecuencias más a nivel macro en los ámbitos del disfrute de derechos y de la desigualdad. Pues haciendo referencia como este orden social al que habla Solís, pues se fundamenta en relaciones de dominación, se legitima en el orden simbólico y pues cuenta con todo un carácter histórico. O sea, hace que la discriminación pues es parte del ejercicio del poder legitimada por la cultura y producto o herencia de la historia. Y aquí es cuando empiezo a hacer este hilo con la discriminación a partir de la cultura. Esto puede que a algunos antropólogos les saque de onda cuando hablamos de que la cultura también puede ser violenta, porque pues muchas veces se piensa que la cultura es la buena onda y lo más chido del mundo, y no voy a decir que no, pero la cultura también puede reproducir violencia. En tanto la discriminación la podemos ver pues como todas estas prácticas culturalmente sistematizadas y legitimadas. Aquí es donde primero como ya que vamos dando cuenta que la discriminación tiene o podemos encontrar ciertos actos culturalmente fundados, pues también podemos ver a la violencia como un poco en palabras de Elsa Muñiz, pues en el envilecimiento de quien la ha padecido, en esta como vergüenza que pasa por la condena del pecado, así como en el delito, o en este grado de inferioridad y vulnerabilidad atribuido a ciertos sujetos, y más específicamente a sujetos que se han visto como los o las diferentes. Hablemos ya de las mujeres, de los menores, de los afrodescendientes, de indígenas, es decir, a todo ese conjunto histórico de personas que a partir de ciertos discursos culturales se han visto como ese otro inferior. Así, dando cuenta que la violencia es estructural y va más allá como de lo visible, pues considero pertinente retomar como la propuesta de violencia cultural precisamente de Johan Galtung, la cual pues refiere como a estos aspectos de la cultura o de esta esfera simbólica, que las podemos encontrar las podemos encontrar materializadas en la religión, en la ideología, en el lenguaje o en el arte, inclusive hasta en la ciencia, y que lo que van a terminar haciendo pues es legitimar todo este tipo de prácticas violentas a partir de la cultura, y esto es a lo que me voy refiriendo, pues es que la cultura también puede predicar, puede enseñar, puede incitar a ver cómo pues toda esta explotación, represión o violencia como algo normal o natural. Así pues dar cuenta como de que comprender más bien que la violencia desde esta perspectiva estructural y cultural pues nos ayuda a dirigir como la mirada ya hacia la idea de la violencia de género, la cual, en palabras de Arisó y Mérida, pues tienen su base en precisamente una cultura edificada sobre la lógica de la dominación y las relaciones de poder. En sí, pues la violencia de género se relaciona con otras categorías construidas ideológicamente que llegan a conformar pues nuestra identidad, o más específicamente también como Teresa de Lauretis lo ha planteado, en la representación y autorrepresentación. O sea que, pues la violencia de género es productora de subjetividades, y más específicamente, pues un tipo de violencia que produce y reproduce al género mediante lo que también Teresa de Lauretis en su momento conceptualizó como las tecnologías del género, las cuales ayudan a que las representaciones sobre lo femenino y lo masculino se naturalicen, se construyan como estructuras esenciales. Vaya, no voy a seguir como dando mucha vuelta en esto para seguir avanzando, pero pues cabe aclarar que la violencia de género bien puede funcionar como una forma de adiestramiento y de vigilancia. Aunque claro, tampoco podemos dejar de lado el ámbito de la agencia,
si bien la violencia de género es una cuestión estructural, también siempre va a existir la posibilidad de rupturas. Y bueno, la siguiente parte como conceptual que quiero discutir, está un poquito más rápido, es la idea de los estilos de vida. Aquí pues podemos encontrar en los estilos de vida un poco la idea del consumo, de las experiencias compartidas, de la experiencia de clase. En general, pues al menos como lo comenta Gonzalo Sarabí, y por lo cual también recupero la idea de los estilos de vida, es que, pues, por una parte debemos comprender que los estilos de vida no son más que el derivado simbólico de la experiencia o de la posición de clase. Y aquí me parece bien importante porque es como podemos, es donde podemos ir haciendo estas intersecciones entre género y clase social. En general, pues la tesis fundamental, por decirlo así, que plantea el autor respecto al consumo de los estilos de vida, es que pues los estilos no solamente están como en ciertos bienes, los encontramos como toda una totalidad de formas de vestir, de hablar, de entenderse, de invertir el tiempo. Eh, pero pues aquí cabe aclarar que estos no adquieren como su significado por sí mismos, sino que requieren toda una socialización. Es decir, los estilos de vida para que comiencen a generar exclusión y desigualdad entre los grupos sociales o entre los sujetos, es porque debe de haber una experiencia compartida de por medio. Cuando la experiencia compartida no existe, es cuando comienza a darse la exclusión. Pero lo iré desarrollando más adelante, esto es como para seguir avanzando. Ay, sí se sigue viendo mis diapositivas, ¿verdad? Sí, sin problema. Sí, Giovanni, se siguen viendo y te quedan 5 minutos. Vale, lo vamos a hacer bien, rápido. Miren, aquí es donde ya voy expresando un poquito qué onda con los estilos de vida como expresiones de la violencia en la Facultad de Administración. Y yo lo dividí, o todo lo que fui encontrando fueron como tres vertientes, por decirlo así. Por un lado, la feminización de la facultad, por otro lado, los modelos de éxito, y una última cosa a la que quisiera apuntar es pues entender que la desigualdad, estos estilos de vida podemos entenderlos como desigualdad o como meras diferencias. Por un lado, la feminización de la facultad, ¿a qué responde? Y lo pregunto porque cabe aclarar que pues, del total de la matrícula de esta facultad, el 61.9% son mujeres y el resto pues son varones. Y un poco lo que va saliendo a la luz respecto a lo que nos dicen las informantes, tiene que ver mucho con la división sexual del trabajo, con estas como capacidades, entre comillas, femeninas, y con ver a la administración como una disciplina fácil. ¿Y por qué digo todo eso? Por una parte está como esta idea relacionada entre la división sexual del trabajo y las capacidades femeninas, de que las mujeres, como por naturaleza, están predestinadas a ser como pues muy dadas al tacto, a estar sirviendo a otros. Un poco se los pongo aquí en esta cita por parte de una de las chicas que entrevistaba, pues que como todo está dirigido a los servicios, pues ella nos dice, obviamente una mujer tiene como otro tipo de tacto al tratar con la gente. Pues en general se van dando como todos estos discursos que van coadyuvando la reproducción de una cultura de género, en donde se van como involucrando estas ideas del cuidado, de la vida privada y de la administración del hogar. Por otra parte, los modelos de éxito, y es cuando aquí ya voy hilando la idea de, pues de los estilos de vida. Y es que, para empezar, pues la elección de la facultad puede estar marcado tanto por la clase como por el género. Y aquí es lo que nos dice una de las chicas. Pues muchas veces dices, quiero estudiar ingeniería, quiero estudiar medicina, y sus padres o su familia, sus amigos le dicen, ¿y por qué no escoges algo que sea como para mujeres, como enfermería o administración? Pese a eso, es como muy constante la reiteración de estos modelos de éxito que ser como la gerenta, que ser como la jefa o la dueña de alguna empresa turística, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, pese a que está como de forma reiterativa todos estos discursos, todos estos modelos de éxito que muchas veces les muestran con ponentes que les llaman,
pues al final de cuentas, como la mayoría de los ejemplos que siempre les terminan poniendo, refiere como a las azafatas, a las recepcionistas, a las amas de llave, lo cual no es negativo en sí mismo, sino pues la carga de jerarquía social que se le tiene a estos puestos y que no se le dan como, por ejemplo, los varones. Esa es una de las cosas que también están ahí como coadyuvando dentro de este modelo de éxito. Además de que el modelo de éxito también influye mucho o tiene mucho que ver con la imagen, con el cómo vistes, con el cómo hablas, con el cómo te presentas hacia otros. Y aquí es donde viene como la idea de los estilos de vida. Este modelo de éxito va creando estilos de vida o va haciendo que las estudiantes o las y los jóvenes universitarios quieran optar por ciertos estilos de vida. El problema aquí es que no todos tienen como las mismas situaciones materiales. Es decir, los estilos de vida pueden emerger como una desigualdad o como una diferencia, y aquí es algo como que podemos preguntarnos, ¿dónde viene o cuáles son los límites de la desigualdad o los límites de la diferencia cuando la desigualdad es un tipo de diferencia o de diferenciar? Y algo que nos dice Gonzalo Sarabí es que al final de cuentas, la desigualdad la podemos ir entendiendo o diferenciando de la diferencia, valga la redundancia, cuando se dan estos tres factores: la deseabilidad, la valoración y la carencia respecto a un objeto social. Es decir, cuando un grupo social tiene como cierta deseabilidad y le da cierta carga a un objeto social, por ejemplo, el culminar una carrera, el seguir ciertos modelos de éxito, pero las condiciones materiales no son las idóneas y se da esta carencia, es cuando estamos hablando de desigualdad. Y encontramos un montón de, pero aquí lo voy resumiendo para ir como concluyendo Pues con la Giovanni, idea que quiero. ¿Sí? ya se te terminó tu tiempo. ¿Te parece bien si le damos la palabra al siguiente expositor? Al final de las tres exposiciones tenemos 30 minutos para algunas preguntas y respuestas de quienes nos estén escuchando, pero sí voy a tener que tomarte la palabra otra vez para darle la palabra a nuestro próximo expositor. ¿Te parece bien? Ah, sí, claro. Muchas gracias, Giovanni. Yo tengo un montón de preguntas. Ahorita te las hacemos en conjunto. Gracias, Giovanni. En lo que quita su presentación, les presento la siguiente ponencia: Violencias de género en estudiantes universitarios LGBT, una aproximación interpretativa por medio de la tematización de los templos de ánimo de Heidegger, y lo va a presentar el doctor en ciencias Arturo Gerardo Ruiz Utrilla. Te agradecemos mucho. Al igual que Giovanni, tienes 20 minutos. 5 minutos antes te aviso y terminando te recojo la palabra. ¿Sí me escuchas, Arturo? Sí, Muy bien. creo que Adelante. ya se está mi presentación. Sí, ya se ve. Muchas gracias. Okay. Bueno, yo creo Adelante. que con la pequeña presentación que hiciste basta, ¿no? El nombre de la ponencia es Violencia de Géneros en Estudiantes Universitarios LGBT, una aproximación interpretativa por medio de la tematización de los templos de ánimo de Heidegger. En el marco de una investigación que tuvo como objetivo realizar una reconstrucción del significado de la universidad a partir de la experiencia de un grupo de estudiantes heterodisidentes, se encontraron hallazgos de diversas formas de violencia verbal, física e institucional en los salones de clases, baños, pasillos, venidos de sus colegas heterosexuales, del cuerpo docente, del personal de dirección y de responsables de departamentos y coordinaciones de apoyo académico. Esas violencias van desde asignación de apodos, tocamientos sin consentimiento, hostigamiento sexual, exhibiciones públicas, acoso institucional, omisiones, entre otras. Consideramos que ninguna forma de violencia es sencilla, sino más bien resultado de una composición de diversos factores que se entreveran. Uno de los ejemplos más claros que encontramos fue la asignación del vocativo mampo de rancho y mampo fino, que realizó un docente a dos de sus estudiantes gays frente a todos sus colegas de clases. En ese ejemplo es bastante claro cómo la violencia por motivos de género y de orientación sexual trabaja en conjunto con otras matrices de opresión, como la clase social, pero también se entrelaza con la condición de joven y ser estudiante. A partir de la exploración profunda de estas experiencias, se le preguntó a este grupo, a este estudiantado, cómo se sentían en la universidad. La mayor parte contestó que con miedo. Ahora bien, tal vez uno de los filósofos que más ha profundizado
en la tematización de los templos de ánimos ha sido Heidegger. Esta conferencia versa sobre la interpretación de la experiencia del miedo de este estudiantado. Como se documentó en la investigación señalada, el estudiantado LGBT experimenta sentimientos de miedo, temor o preocupación en la universidad. ¿Qué significa esta experiencia? ¿Qué señala más allá de lo obvio? Lo que nombra Heidegger en el orden ontológico como disposición afectiva se manifiesta de forma práctica como estados de ánimo o temples anímicos. Estos temples de ánimo manifiestan, señala el alemán, en cómo está y cómo le va a uno. También comenta que el estado de ánimo nos sobreviene, no viene ni de afuera ni de adentro, sino de cómo una forma de estar en el mundo, emerge de este mismo. En la vivencia cotidiana, el mundo y lo que yace en este no se encuentra ante nuestros ojos estando ahí, como lo hace en la mirada contemplativa, sino que se presenta de tal forma que afecta a la existencia. Las formas de afección son lo que reconocemos como ánimos: alegría, tristeza, miedo, preocupación. Estos, antes de ser una vivencia psicológica, por eso nos rehusamos primeramente a llamarlos sentimientos, constituyen un modo de ser del Dasein, del ser humano, que se revela como un ahí en plena ocupación con las cosas prácticas o en solicitud en el cara a cara. Ahora bien, esta afección no responde al ente o por alguien más en solitario, es decir, un ente o un alguien no existe en aislamiento, sino que su sentido se debe a todas las referencias significativas y articulaciones de significado que lo hacen ser lo que es en la facticidad. Así, un cuchillo no es amenazante en sí, lo es ante la circunstancia concreta en la que se encuentra y en la conjunción de elementos que lo rodean. Está en la mano de alguien, me amenaza con él, en una calle oscura, completamente sola, etc. Lo mismo que un mimo, valga el ejemplo, no motiva mi alegría per se, sino que por el contexto pudiera ocurrir todo lo contrario, que su sentido se despeje templadamente como miedo. Como tal, la disposición afectiva abre la mundaneidad del mundo, es decir, los nexos significativos con los que el mundo se está realizando. Pero el temple de ánimo también revela el lugar que se tiene en la vivencia, la forma de ser en el mundo. En la cadena remisional en la que el miedo sobreviene, también es relevante el ahí en el que me encuentro y que finalmente soy yo. Ante la posición existencial sobre los campos de exterminio, a alguien natural de Alemania le puede sobrevenir pena o culpabilidad histórica. Así, la disposición afectiva por medio de los templos de ánimos no solo revela el ente que se está experimentando, sino al mismo tiempo la relación existencial que mantiene el yo con ello y con su mundo. La mundaneidad, pues, nos revela nuestro ser en su trama de sentido total. El que a los y a las estudiantes les sobrevenga el miedo o temor como forma de experimentar a la universidad hace referencia a un entramado significativo del que está compuesta la institución, donde también se enlaza una posición que los y las dispone desde este temple. Al final, no sienten miedo, sino que existen en tanto miedo. A su forma de existir le sobreviene esta modalidad por la ubicación. ¿Qué te encontraste? Cito. En ese sentido de libertad en cuanto a mis satisfacciones de lo que yo necesitaba, fue bien, se cumplió. Sí me dejaban llegar como yo quería, sin embargo seguía sintiendo miedo, porque si tenía el cabello largo van a pensar, por eso lo tiene largo, por ser gay. Fin de la cita. En el testimonio anterior, al participante le sobreviene su existencia como miedo, pero para ello no existe la plena seguridad de una afección real e inminente, sino más bien potencial. El van a pensar, antes de ser una seguridad, es una posibilidad. Esta medrosidad no se elimina ni siquiera cuando la experiencia práctica da evidencias de que al parecer no existe algo amenazante real. Pero, ¿por qué le sobreviene el miedo entonces? Existen dos opciones de interpretación que no son excluyentes. La primera tiene que ver con la intuición de que la universidad no está separada de la cultura de rechazo hacia las identidades LGBT. Esa cultura podemos llamarle a ras de calle, pero de la que también forman parte la televisión, los medios impresos, las redes sociales, entre otros ámbitos aleccionadores que vuelcan en el imaginario social. La segunda interpretación estaría relacionada con la percepción de violencias normalizadas,
que pueden estar produciendo una comprensión de fondo no tematizada, pero operante en la comprensión del contexto. En ambas interpretaciones existe un saber no tematizado, casi localizado de forma inconsciente, pero que existe como una intuición ambigua, oscura y que matiza, sin sospecharlo, la vivencia de los contextos y el modo de existir. En la expresión, por lo demás popular, el día está triste, de forma real no se apunta a una modalidad de ser del día, sino más bien a un modo de ser y de estar afectado el yo. Yo estoy en tanto tristeza y en tanto apertura originaria lo circunspecto se abre así. Sin embargo, eso no significa que se viva distante del mundo y que los templos de ánimo sean producto de una existencia solipsística, fortuita o caprichosa separada del mundo. Más bien este existir desde el miedo que manifiesta el estudiantado que participó en el estudio acusa el modo en el que están en el mundo. Así el miedo en la universidad no acusa simplemente a la universidad, sino de forma simultánea a un lugar de enunciación. Estos elementos los encontramos en la siguiente cita. En general, cito, en pedagogía siempre hay algún chico, pero le cuesta muchísimo poder expresar una preferencia por miedo a ser tachado o poder ser eliminado casi de la lista y se han enfocado en sus actividades de aprendizaje. Fin de la cita. Al igual que en la cita anterior, no es que este alumno vaya a ser tachado o eliminado de la lista. La misma docente conoce que esta acción no puede realizarse y tampoco lo interpretamos en un sentido figurado. La docente se manifiesta de esta forma al no comprender por qué el estudiantado LGBT no asume su diversidad con mayor confianza en la universidad. Esta ambigüedad en cuanto al motivo del miedo que experimentan a su parecer el estudiantado LGBT solo ofrece más evidencias de que el miedo como modalidad del existir no se presenta ante algo preciso, sino más bien ante el contexto en su totalidad y ante el lugar en este. La denuncia, como la notificación que se hace a una autoridad sobre el hecho ilegítimo, carece de sentido. Lo ilegítimo tiene el carácter de señalar y castigar lo que se encuentra fuera de los límites del orden mismo. Por decirlo así, el acto denunciado participa de lo abyecto, de lo anormal, de lo ilegítimo, pero la persona LGBT en sí es parte de la zona de abyección construida socialmente. La denuncia se habilita contra lo infrahumano, pero ese es precisamente el lugar de enunciación de las personas y estudiantes LGBT, la negación de su humanidad plena. Desde esta perspectiva, la denuncia es un mecanismo de las personas normales, las mismas que muchas veces son victimarias. Es en este punto donde se establece la contradicción. ¿Cómo se va a denunciar un acto contra alguien que en su ser le va lo vil, lo anormal, lo antinatural, el pecado? Así los normales se instituyen como ley, fiscal y juez. Cito, el hecho de que no haya denuncias no quiere decir que no existan actos de discriminación, creo que los hay, pero la misma población de la diversidad sexual tiene todavía temor. Al denunciar piensan que les va a ocasionar un problema con el maestro, primeramente con la institución, a lo mejor tienen el temor que le den de baja o todavía no esté aceptado al 100. Fin de la cita. Como hemos dicho, no es que exista la seguridad de una baja inminente por motivo de la opción sexual de la persona, menos aún en la época de lo políticamente correcto, los derechos humanos y los protocolos de las IES para la atención de la violencia por motivos de género. Todas las teorías que vierte la participante en la cita anterior se enmarcan en la ambigüedad de la ausencia de amenaza real porque en sí lo amenazante es la configuración del mundo que se ha establecido en la universidad. Como tal, todo tiene el potencial de ser perjudicial. Esa ambigüedad se pone de manifiesto en la narración de Alberto. Cito, sentí temor por no conocer nada, de equivocarme en algún momento, temor de tener problemas con los compañeros, de que me rechazaran. Estaba en conflicto de esos sentimientos. Fin de la cita. Pero, ¿cuál es el lugar de denunciación que ocupa el alumnado LGBT en su comunidad estudiantil? Para responder a esa pregunta debemos comprender la categoría de estigma. El estigma arroja a la persona LGBT a una zona de inhabilitación, la cual es una dimensión diferente que se habita desde los mismos espacios sociales que comparte con aquellos que se consideran normales. Es una modalidad social de presencia que pudiera definirse en la siguiente estructura. Sin estar, está. La inhabilitación es la modalidad existentiva social de encontrarse en el lugar, pero incapacitado. Esta zona es compartida con otras personas, como las ciegas, sordas o inválidas. Todas ellas conocen los escalones más bajos de la jerarquía social regularmente,
pero existe una diferencia notable entre las formas de discriminación hacia estas personas en contraste con las LGBT. La disminución de las primeras va más allá de su voluntad. Es el efecto de un mal congénito, de una enfermedad o de un accidente. Por ello, su disminución no conlleva ninguna culpabilidad. Es una desgracia. El estigma proyecta un trato que toma por clave la lástima y la pena, y sus formas fácticas son la condescendencia, la caridad o el trato infantil, entre otros. De manera que el estigma, en este caso, prepara el terreno para la construcción de modalidades de abyección desde esta naturaleza. Sin embargo, la persona LGBT habita en el imaginario social como desenfrenada, como incorregible, según afirma Goffman, cito, como un defecto del carácter que se percibe como falto de voluntad. Fin de la cita. En este caso, existe intrínsecamente una culpabilidad de la conducta de la persona LGBT. En el imaginario social se es LGBT porque se quiere, por lo que ya no se está en una zona de caridad o de condescendencia. Por el contrario, la persona LGBT es una amenaza y la proyección fáctica de esta concepción es el rechazo. Esta es su zona de abyección. Aunque la persona LGBT comparta con otros inhabilitados sociales esta zona en general, es muy diferente habitarla desde la lástima que desde el rechazo. Este es su lugar de enunciación. Tal vez quede más claro con la siguiente cita. Si llega un estudiante pintado de las cejas, brillo en la boca, pantalón rosa, ¿se siente violentado? Yo sí. Hay una especie de temor, porque cuando alguien se pinta tiene una intención de incidir en el otro. No solamente en gays, cuando una mujer se pinta quiere apantallarte, quiere quedar bien, darte una imagen. Bajo esa concepción, un hombre vestido de mujer, ¿qué quiere? En ese no saber qué quiere o no saber está esta parte del temor. Yo me siento incómodo. La pregunta, la respuesta. ¿Qué quiere y ya? No vaya a ser que me guste y lo agarre a besos. En cuanto a un estudiante trans, lo que permea en la interacción es la sospecha de intenciones ocultas, civiles, esa intención de apantallarte que se observa como una forma de seducción perversa e inmoral que infunde miedo y suscita como tal el rechazo. La ambigüedad que se presenta sobre el motivo, voy terminando, de su miedo a salir del closet o a denunciar en el fondo, contiene todos estos elementos. La persona LGBT se sabe vil para la sociedad, conoce los estigmas que la marcan. Los conoce porque los ha vivido o visto por los tratos a los que está expuesta, sabe que el mundo en sí es heterosexual y él o ella es una normalidad, una irrupción de lo natural, de lo esperado, de lo ideal. La universidad es parte de este mundo normal, heteronormado. El miedo que siente, aunque las cosas vayan bien, como en la narrativa de Alberto, se debe al lugar en el que se encuentran en el entramado hermenéutico que compone el sentido de la realidad que se está habitando. La amenaza y la representación del mundo que, en esta experiencia, se espera vivir. Así, en el miedo como forma existentiva de ser, el mundo se abre como la amenazante. La universidad es un órgano institucional regido por normas y demás, pero finalmente es parte de ese mundo, opera desde y para ese mundo. ¿Qué caso tiene denunciar donde la amenaza soy yo, donde de entrada yo represento la normalidad y en donde cargo una culpabilidad originaria de ser? ¿Qué caso tiene denunciar donde se me puede imputar mi culpabilidad, esa de la que no soy culpable, pero al final lo soy? Abusando de la jerga heideggeriana, he sido arrojado siendo considerado de entrada culpable. Es decir, los y las estudiantes LGBT se encuentran existiendo algo que nunca se solicitó, pero el caso es que se existe. De pronto la disposición afectiva te abre al hecho de que te tienes que hacer cargo de esa existencia. Pero el dolor, el miedo, la tristeza te hacen reconocer que no solo te encuentras en una existencia que jamás pediste, sino que te descubres existiendo como una persona vil, menospreciada o menos que humana. Te encuentras a ti existiendo culpable. ¿A quién se denuncia? ¿Ante qué es el miedo? Solo Abraham, gracias. Muchas gracias, Arturo. Muy amable por tu presentación. Como te sobraron 3 minutos, les voy a pedir a quienes nos están acompañando, a María Guadalupe, a Araceli, que ahorita va a exponer, a Rosy, a Luz Elena, a Laura, a Erika, a Florencia Peña, a Laura Alvarado, a Erika Yasmín, a Rosy. Bueno, que vayan preparando preguntas, Aura, Sabina, porque terminando la última exposición vamos a abrir una mesa de preguntas y respuestas para que quienes expusieron pues, puedan contestar sus interrogantes. Vamos a la última y tercera exposición
titulada Del miedo a la ira, análisis de las violencias en contra de alumnas universitarias a partir del enfoque feminista de las emociones. Exponen la maestra en Género y Diversidad Claudia Sandoval Zamorano y la doctora Araceli Jiménez Belcastre. Tuyos son los micrófonos, tienen 20 minutos. 5 minutos antes les aviso que ya mero terminan y a los 20 minutos les pediré la palabra para que el público les haga preguntas. Adelante, bienvenidas. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad para participar en este quinto encuentro. Y bueno, pues nuestro tema se titula Del miedo a la ira, análisis de las violencias en contra de las alumnas universitarias a partir del enfoque feminista de las emociones. Claudia y yo estamos vinculadas a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, entonces esta investigación pues tiene que ver con este contexto. Bueno, pues reconociendo que en lo que Claudia va poniendo la presentación, el miedo es una de las emociones que experimentamos las mujeres en los espacios públicos. El miedo está basado en esta sensación de vulnerabilidad, está reforzado también por la noción de inseguridad, por la falta de acción de las autoridades competentes. Y bueno, pues existe una secuencia emocional que puede abarcar desde la paralización, la sumisión, la tristeza, el dolor, la huida, la repugnancia, el hartazgo, la indignación, la rabia y el enfrentamiento o la defensa. En consecuencia, pues la ira va a estar motivada por estas situaciones violentas, inequitativas e injustas que generan acciones colectivas y que son una forma de expresión que hacen visibles las violencias por razón de género. Muestran esa capacidad también de resistencia política de las alumnas y la necesidad de transformación social de las instituciones educativas. Si nos pones la siguiente, Clau, por favor. Bueno, y en este trabajo hay que señalar que este trabajo es más amplio, ¿no? Se plantea el estudio de las emociones desde un enfoque feminista. La finalidad es abordar la forma en que las alumnas construyen los espacios de miedo, tomando como sitio de análisis las instalaciones universitarias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y particularmente aquí vamos a hablar de las formas mediante las cuales enfrentan las violencias por motivos de género. Vamos a considerar el giro corporal y el giro emocional en esta investigación. Por lo tanto, es pertinente señalar que los estudios feministas sobre las emociones apuestan por la superación de la dicotomía cartesiana mente-cuerpo. Y en este sentido, la investigación tiene un diseño metodológico cualitativo, porque esto nos va a permitir identificar las emociones hegemónicas y las emociones subversivas, tal como las definió Alison Jagger en 1989 en su texto sobre las emociones en la epistemología feminista. Las emociones hegemónicas están vinculadas a espacios, a momentos, a conductas y personas de los grupos dominantes que detonan las violencias, y las emociones subversivas forman parte de las reacciones individuales o colectivas por parte de las alumnas frente a estas situaciones vividas. Bueno, Claudia les va a dar las precisiones teóricas del caso. Muchas gracias, doctora. Bueno, continuando con justamente el giro corporal y el giro emocional, pues tenemos que el primero de ellos empieza su estudio en las ciencias sociales hacia finales del siglo XX y va a tener justamente un especial interés en el posicionamiento del cuerpo, es decir, la forma en la que los cuerpos, tanto de las personas que investigan como las que son investigadas, pues tienen justamente este diálogo con el entorno, y por lo tanto vamos a intentar entender la forma en la que estos espacios se van a construir a través de estos procesos sociales, que además también son históricos y que estos cuerpos pues no van a estar exentos de estos atravesamientos. En este sentido, vamos a tener que los cuerpos van a sentir, significar y experimentar la realidad. Por lo tanto, la percepción sensorial también va a ser un fenómeno social, es decir, a partir justamente del estudio del cuerpo y de las emociones, entendemos a los cuerpos de las personas como
posibles constructores de emociones a nivel colectivo. Es decir, las emociones no se sienten únicamente a nivel individual, sino que también se comparten en determinados espacios y en determinadas situaciones. En este sentido, los significados que le damos al espacio y a la forma en la que nos relacionamos con las personas no pueden separarse de quienes somos y la forma en la que sentimos. Cuando hablamos justamente de este estudio del cuerpo, pues vamos a tener dos conceptos claves para entender la forma en la que se está abordando su estudio. El primero es el concepto de corporeidad y el segundo es el concepto de encarnación. El primero pues va a hacer referencia a la presencia física del cuerpo en los espacios y la segunda vamos a hablar de una dimensión simbólica que va a incluir justamente el estudio de estas emociones. ¿Por qué están vinculados? Porque justamente las emociones se sienten en el cuerpo. Es en el cuerpo en donde podemos ubicar específicamente las emociones que siente una persona. Porque es importante incluir justamente el papel del cuerpo en el estudio del espacio, pues es porque, como bien decía la doctora Araceli, sugerimos una superación de la división de mente-cuerpo, es decir, no podemos únicamente pensar que las personas están interactuando unas con otras sin pensar en la forma en la que sus cuerpos forman parte también de esta comunicación y de esta significación. En este sentido, nuestro cuerpo es el lugar donde vamos a construir y expresar nuestra identidad y donde, como decía anteriormente, pues se ubican nuestras emociones. Como nuestro enfoque es feminista, pues desde este posicionamiento, nosotras también cuestionamos los atravesamientos políticos y ciudadanos de los cuerpos, además de la divinización de la racionalidad, que sabemos que esta contraposición de sentimiento y razón, donde la razón tiene un lugar privilegiado, responde también a estas dicotomías de género, ¿no? Donde lo masculino se relaciona mucho más con la racionalidad, mientras que las mujeres aparentemente somos mucho más sentimentales, que por supuesto es falaz esta contraposición. Paola Soto nos dice que las emociones también pueden ser colectivas y no se pueden separar del entorno social, político y cultural. Aquí vamos a hacer también una anotación sobre cómo aprendemos a sentir y aprendemos a expresar cómo nos sentimos. De esta forma también entendemos cómo hay ciertas emociones que se van a vincular mucho más con las mujeres y hay ciertas emociones que se van a vincular más con los varones, pero también su expresión, como las expresiones de enojo, por ejemplo, pues van a estar determinadas por una serie de aprendizajes culturales. Basta recordar esta frase polémica de los niños no lloran, ¿no? Que está vinculando directamente a un sector de la población con una emoción. En este sentido, pues estamos hablando de geografías emocionales, donde vamos a hacer especial énfasis en las interacciones afectivas entre las sociedades, el tiempo y el vínculo con determinados lugares. En este sentido, cuando hablamos de tiempo, no solo nos referimos a los momentos del día, sino también nos referimos a los momentos del año, a los cambios que ha habido a través del tiempo, etc. En este sentido, recuperamos el concepto de espacios de miedo, nosotras también hablamos de miedo, y lo recuperamos justamente desde la teoría feminista, que nos dice que el miedo va a impedir la libertad de movimiento y la autonomía de las mujeres. Por ello decimos que el mandato de género nos va a imponer a nosotras las mujeres ciertas formas de comportarnos, ciertas formas de movernos en el espacio, ciertas formas de vestirnos, precisamente porque si nosotras somos objeto de violencia machista, nosotras entonces somos responsables por esta violencia, ¿no? Como esto de cómo iba vestida o iba sola, etcétera, etcétera. Todos estos corresponden justamente a este mandato de género que construye la forma en la que las mujeres debemos ocupar los espacios. Es importante que nos situemos en el ámbito universitario, que es justamente donde se ubica esta investigación, y recordar la forma en la que las mujeres nos hemos ido insertando poco a poco en el espacio universitario. Y digo poco a poco justamente porque estudios recientes nos hablan justo de cómo las mujeres seguimos sufriendo violencia al interior de las universidades y nosotras tenemos una participación reducida con respecto a nuestras contrapartes varones. Entonces, tenemos que ubicarnos temporalmente y pensar que nosotras entramos a las universidades apenas a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, más o menos, que es cuando la Real Universidad de México pues abre sus puertas
las mujeres, ¿no? Entonces, entendamos que hasta ese momento las universidades estaban diseñadas por varones, para varones, lo mismo los programas educativos. Ana Buquet nos dice que apenas a partir de la década de los 50, pues las universidades empiezan a recibir a las mujeres de forma masiva, pero solo se logra la paridad en la población estudiantil hacia finales del siglo XX. Y aún hacia la segunda década del siglo XXI, pues no se logra una participación equitativa entre académicas y académicos. Con respecto a cómo estas emociones se empiezan a notar en las resistencias colectivas de las mujeres en las universidades, pues decidimos recuperar algunas evidencias sobre los tendederos de acoso y algunas marchas que se realizaron aquí en la capital del estado, en Pachuca. Y a pesar de que el ocultamiento de las denuncias de acoso en las instituciones de educación superior son comunes, pues encontramos justamente estas pequeñas resistencias que también revelan la forma de sentir de las mujeres. En este sentido, muchas de ellas hablan sobre cómo el miedo es una de las principales emociones que sienten, primero porque pueden sentirse expuestas al momento de hacer estas denuncias, y segundo, porque tienen miedo a las consecuencias justamente de hacer estas denuncias. Entonces, muchas veces este miedo las frena a tomar algún otro tipo de acciones con respecto a las personas que las violentaron al interior de las universidades. Sin embargo, notamos que mientras más se fortalece estas redes de comunicación entre mujeres, estas denuncias empiezan a salir cada vez más a la luz. Al respecto de esto, pues hay una serie de factores justamente que favorecen esta ruptura del silencio, y entre ellas pues están las redes de apoyo. Las redes de apoyo son justamente personas que se encuentran alrededor de estas mujeres y que sirven para brindar apoyo emocional en este proceso. Una de las cuestiones más importantes pues es justamente evitar el aislamiento social. Para Kate Millett, las agresiones que tienen lugar en las instituciones de educación superior están lejos de ser extravíos individuales, patológicos o excepcionales que carecen de significado colectivo. Esto significa que las denuncias que se hacen sobre acoso en las universidades no son casualidad ni son cuestiones que tengan que ver con un fenómeno extraordinario. Estas violencias tienen lugar tanto adentro como fuera de la universidad. Entonces, aquí rescatamos una imagen de una compañera que nos dice: si no estoy segura dentro de mi escuela, no me imagino fuera de ella. Es decir, la concepción general es que las universidades son espacios seguros para las personas, sin embargo, notamos que para las mujeres no es así. Aquí rescatamos otro par de evidencias de un tendedero que se hizo en junio del 2021. Las imágenes que presentamos anteriormente corresponden a el año 2020, justo antes del confinamiento. Esto se hizo con un colectivo que se organizó, a pesar de que estamos en clases virtuales. Ellas se organizaron y asistieron a la entrada de uno de los institutos más grandes de la universidad. Con respecto a cómo se relaciona el miedo con la feminidad, pues vemos que justamente parece que esta emoción está feminizada, mientras que su contraparte, que se considera como la valentía, entonces esta es masculina. Sin embargo, como podemos ver en esta imagen, pues en las marchas que se organizaron en nuestra ciudad, tanto compañeros como compañeras tenían la misma consigna, ¿no? De quiero estudiar sin miedo. Muchos de los compañeros aseguraban que, a pesar de que ellos no habían sufrido el acoso que habían sufrido sus compañeras, podían empatizar justamente con las emociones que ellas sentían y con el deseo de estudiar seguras. Rocío Castillo nos comenta que cuando hacemos este paso del miedo por la rabia feminista, pues hay un desplazamiento del sujeto de un lugar de opresión, de la opresión del miedo, a uno de acción habilitado por la rabia. Y con esta imagen yo creo que se ilustra muy bien lo que nos dice Rocío: si no respetas mi existencia, espera mi resistencia. Entonces, estas mujeres toman esa emoción del miedo y la convierten justamente en este enojo que les permite posicionarse, pero además hablar de la forma en la que las atraviesa la violencia. Y para ir cerrando, pues este paso justamente del miedo a
a la ira, pues implica no solo la denuncia, sino también el enfrentamiento de sentimientos y emociones displacenteros y también el rechazo a la victimización, además de abrir la posibilidad a la recuperación y resignificación del cuerpo, la agencia y la autonomía. En este sentido, no queremos decir que haya emociones que no deban sentirse o que haya emociones que debamos rechazar, sino que a través justamente de este proceso de sufrir la violencia, establecer redes de apoyo y posteriormente denunciar esta violencia con el acompañamiento, pues se viven una serie de emociones que es importante conocer para de verdad darnos cuenta cuál es la experiencia de estas mujeres al interior de las universidades. Y con eso concluye nuestra participación. Gracias. Pues les agradecemos a Giovanni, Arturo, a Claudia y Araceli sus exposiciones. 3 investigaciones en Pachuca, en Tapachula y en Puebla. Bien interesantes las 3. Vamos a invitarles a todas y a todos a participar con sus preguntas a nuestros expositores. Y en lo que llegan las primeras preguntas, yo quisiera preguntarle, si me permiten, no quisiera ser el primero, pero bueno, a Giovanni. Oye, Giovanni, ¿qué complicación te causó a ti hacer la investigación usando medios digitales como el Zoom o las pláticas por Facebook? O sea, ¿qué complicación te trae para ti en cuestiones metodológicas este tipo de investigaciones en estos medios? Sí, bueno, antes que nada quiero avisarles que si estoy yendo y viniendo es porque está lloviendo terriblemente por mi casa y la luz viene y va. Entonces, si de momento desaparezco es por eso. Bueno, ahora, respondiendo a la pregunta que me plantea, creo que algo que pasa mucho en la antropología es esta discusión de estar allí, ¿no? De estar en el lugar. Lo cual creo que pues queda a discusión. No siempre es necesario que las y los antropólogos estemos meramente en el lugar de estudio. Creo que eso responde más bien a como las concepciones más tradicionales del cómo hacer una etnografía. Pero ya hablando más específicamente de las problemáticas que tuve, pues por la pandemia no logré hacer un contacto directo con los sujetos de estudio desde un inicio. Entonces fue complicado desde el inicio buscarles. Afortunadamente, si yo pude contactar, fue en un inicio porque uno de los entrevistados es un amigo. De hecho, fue gracias a él que nació este interés, porque él, pues en cierto momento de la carrera desertó, dijo, ya no aguanto las dinámicas de la facultad, ya no aguanto que me exijan ciertas cosas que pues mis condiciones materiales no me lo permiten. Entonces, él fue de hecho una de las primeras personas en entrevistar. El problema salió cuando les dije, bueno, ya tengo a él, pero ¿cómo rescato el resto de las experiencias? Sí fue como complicado encontrar personas, empezar por así que a contactar por Facebook o por correos, o en mi caso, pues a veces tomo más bien clases de lenguas, y ahí es donde me encontraba algunas estudiantes de administración, y fue la manera en la que comencé a pues contactarme con ellas, pero pues el problema también es que por esta cuestión de los medios digitales, pues a veces que se va al internet o que no tienen tiempo o que tienen que salir a trabajar. Entonces, esos fueron por los problemas que yo afronté pues haciendo investigación desde medios digitales. La disponibilidad de tiempo, la disponibilidad desde un inicio de con quién vas a hablar o cómo vas a contactarte con las personas. Muy bien, Giovanni. Pues muchas gracias. Oye, Giovanni, antes de quitarte la palabra, ¿alguna pregunta que quieras hacerle a Arturo, a Araceli o a Claudia? Discúlpenme, pero les juro que esta cosa me ha estado sacando y metiendo, entonces no he podido escucharlos. Bueno, o sea, no te preocupes. Muy fuerte. Ok, no te preocupes. Muchas gracias. Les repito, les invito a participar a Florencia, a Erika, Laura, y en lo que mandan su pregunta o suben su mano para hacer la pregunta, Arturo, quiero una pregunta. Fue bien interesante tu exposición, muy completa, muy redonda, y yo tengo una duda. Dicen que las universidades son un espacio en donde se encuentran estos académicas y académicos que son muy finos para la violencia, ¿no? Estos violentadores que no dejan marca, que no dejan huella, ¿no? Bueno, no todos. Y que desde el espacio del privilegio, del conocimiento, ¿no?
experiencia, pues crean unos estigmas bien complejos, ¿no? Hacia sus estudiantes, hacia las administradoras, sus colegas, y en efecto, inhabilitan cualquier posibilidad para la reacción ante sus embates violentos. ¿Cómo atacar estos personajes dentro de las universidades, Arturo? Si ya sabemos que así son, pues. Tienes tu micrófono cerrado, Arturo. Okay. Es una pregunta bastante compleja porque, por lo visto, los protocolos no, o esos manuales en contra de violencia, la atención, la discriminación, etcétera, no son como suficientes, porque existe todo, y son las más, un cúmulo de violencias normalizadas, y es más que se hacen pasar con argumentos pseudocientíficos, y entonces no logras localizar, a veces ni percibirlas, pero sí se reproducen. Entonces, yo creo que habría que, no sé, qué pensar en otros tipos de mecanismos, más de difusión, de eventos culturales, no sé qué tipo de mecanismos pudiera ser, tal vez performance, películas, etcétera, para que los agentes hasta logren localizar primero qué es una forma de violencia, que algunas conductas, los chistes, por ejemplo, ¿no? Están llenos de estereotipos y de formas de violencias que las vamos aceptando. Entonces sí es bastante complicado, Abraham. Y me parecía que hasta imposible, ¿no? Porque es el discurso hegemónico en donde pues, yo hasta soy el experto o la experta en estos temas de género y de derechos humanos y bolas, ¿no? O sea, desde ese lugar inhabilitan, ¿no? Cualquier posibilidad de cambio o de reacción o de disidencia. Muchas gracias. Arturo, ¿alguna pregunta que quieras hacerle a Araceli o a Claudia o a Giovanni si nos escucha? Algo que te haya interesado de sus temas. La estamos formulando. Sí, si quieres alguna pregunta a ellas, a él. Ok, ahorita la formulamos. Ok, entonces yo ahorita te doy la palabra de regreso. Oye, Araceli y Claudia, también bien interesante su exposición. Yo tuve el honor de acompañar a una alumna que hizo un tema parecido, ¿no? Sobre estos estereotipos, sobre el cuerpo, ¿no? Eso, cómo desde el cuerpo se crean una serie de violencias hacia las mujeres, ¿no? Por sus propias compañeras, pero también por sus compañeros y sus profesores. Y quiero preguntarles, junto con los tendederos, junto con los espacios de denuncia, ¿ustedes exploraron estos espacios de denuncia en la red? Sobre todo en la época de la pandemia, seguramente estos espacios se fueron multiplicando en las redes sociales o en las páginas de las universidades. Y dos, ¿qué pasa cuando el cuerpo físico no existe? Cuando la violencia se ejecuta sobre pues, la fotografía, el espacio virtual que cada uno de nosotros tiene en la red. ¿Cómo analizar ese tipo de violencias cuando el cuerpo no es lo que media, sino la representación estereotipada del cuerpo, pues a través de las redes sociales o a través de los chats, etcétera? No sé, alguna de las dos que quisiera contestarnos, Araceli, Claudia. Bueno, si gustan, comienzo. Adelante, Araceli. La cuestión de si hemos explorado en las redes. De hecho, ahora cuando estamos en este proceso de clases virtuales, mucha de la difusión se hace a través de las redes precisamente. Es decir, que no nos enteramos de manera directa que en el edificio tal o cual hay algún acto pues, de manifestación, sino es por la difusión precisamente. Y bueno, algunos medios, sobre todo periodísticos, están recopilando este tipo de información y también están dando la nota, ¿no? Y entonces sabemos y ya localizamos como el espacio y pues tratamos de mirar allí o acercarnos al lugar físicamente hablando.
para mirar las imágenes y demás. Pero sí, ciertamente en este momento, pues mucho circula por las redes, ¿no? Y en cuanto a la violencia a través de imágenes, no hemos trabajado de momento esa parte. No es de extrañar también que, pues por eso la ley Olimpia, ¿no? Porque, bueno, pues había una gran cantidad también ya de situaciones que se estaban detonando a través de las redes. Obviamente la exhibición, los estereotipos, en fin, que estaban afectando a un gran conjunto de mujeres. Y por eso, bueno, pues se da este avance en la ley Olimpia, pero no ha sido motivo todavía de exploración, ¿no? Hemos estado así un poco en otras cosas de momento y no hemos llegado hasta ahí. Gracias, Araceli. Claudia, ¿algo que quieras tú complementar? Pues sí, justo que o sea, la idea antes del confinamiento era justo ubicarnos, ¿no?, en los espacios físicos para notar la forma en la que se llevaban a cabo justamente estas dinámicas, que también esperamos que esto no sea para siempre, esperemos, y entonces tener justo la posibilidad de observar estas dinámicas, ¿no? Entendemos, por supuesto, que en los medios virtuales pues no están exentos justamente de esta violencia, y también yo supongo que en los testimonios de nuestros participantes también se dejarán ver estas situaciones. Muchas gracias, Claudia. Sí, lo que han documentado es que tiene una mayor intensidad, ¿no?, y frecuencia este tipo de violencia en las redes. Al fin y al cabo, antes se sentían violentadas dentro del campo universitario, pero se sienten violentadas, o la violencia es a todas horas, en todos lugares, a través de los dispositivos. Igual les invito a que igual le quieran formular alguna pregunta a Arturo o a Giovanni. Y antes de darles la palabra, le voy a dar la palabra a Rosy, que si quiere abrir su micrófono y hacer su pregunta. Adelante, Rosy. Sí, muchas gracias. Pues antes que todo, muchas felicidades a las y los ponentes. Considero que están abordando temáticas muy interesantes, sobre todo en estos momentos actuales en las sociedades contemporáneas, que dejan mucho que reflexionar en torno a cómo poder hacer, cómo poder actuar ante estas situaciones de violencia de género y cómo prevenirlas antes de que ocurran, ¿no? Y bueno, más bien yo quiero hacer un comentario que es en relación a las relaciones sociales en el espacio educativo, específicamente en las instituciones de educación superior. Yo considero que es importante recordar que estas relaciones sociales están mediadas por un tercer actor, es decir, la universidad como una organización que tiene sus normas, reglamentos, estatutos, estructuras organizativas jerárquicas, que no es en sí un actor físico, pero que existe en tanto que determina las formas de relacionarse entre cada actor dentro de la comunidad universitaria, ¿no? Es decir, fija las normas de comportamiento y los roles que representan cada actor dentro de la comunidad universitaria. Puede ser entre pares, estudiante-estudiante, entre docente-estudiante, directivo-docente, administrativo-estudiante. Y estas formas de jerárquicas también fomentan relaciones asimétricas de poder, ¿no? Por lo tanto, yo considero que la violencia de género que acontece en las IES tendría que ponerse en diálogo con este tercer actor, dado que ahí se definen los mecanismos que permiten o impiden un cambio estructural para erradicar la violencia de género, ¿no? Así como se posibilitan o imposibilitan estos espacios de participación estudiantil en la toma de decisiones. Entonces, considero importante tomar esta perspectiva también de la universidad como un tercer actor, el tercer actor que también determina estas formas de relacionarse entre las personas. Ese sería mi comentario y muchas felicidades a los ponentes también. Muchas gracias, Rosy. Rosy, ¿desde dónde nos hablas? ¿Desde la computadora? Sí, claro. Bueno, ¿de qué ciudad, en qué universidad te adscribes? Desde la UNACH, Facultad de Ciencias Sociales. San Cristo. Y miren que la UNACH, pues ahí tiene la cosa interesante que hicieron, ¿no? Sobre sentar a dialogar a las autoridades universitarias. Eso estuvo bien interesante. Ojalá luego lo documenten y pues también lo expongan. Arturo, ¿qué opinas de lo que Rosy dice? ¿La universidad como un actor también es un garante o es simplemente este espacio en donde deja pasar las cosas y no me meto, pues porque meterme
y solucionar broncas es tocar intereses, tocar a los doctores, tocar a la gente que va de paso, pues son estudiantes que van de paso, ¿no? Lo he escuchado tantas veces, ¿no? ¿Tú qué opinas, Arturo? Bueno, sí, sí tiene razón, se debe pensar en este tercer actor, pero en sí la universidad se construye en el día a día a partir pues, de las agencias, de las conductas, de estos temas de poder. O sea, es un espacio en donde confluyen muchas fuerzas, muchos intereses, muchos juegos, como te digo, y es como difícil ir a contrapelo de una cultura que sí se tiene que deconstruir, pero no es tan fácil como prohibir, como decir no hagas, ¿no? Sino que sí tiene que, digamos, pensarse desde un tema más complejo que el de normas, que el de manuales, creo, ¿no? Se tiene que complementar con otras cosas. Gracias, Arturo. Oye, Claudia, ¿y tú qué opinas del trabajo que tienen que hacer los colectivos, las universitarias, las estudiantes, las profesoras? Porque yo coincido con Arturo, hay una dimensión que es esto de la norma, la regla y cómo la institución las ejecuta, pero también cómo se conforman los colectivos, qué cualidades deben de tener las generaciones de estudiantes que llegan todos los años para que mientras se trabaja en una estructura, en un cambio reglamentario, normativo, al interior de las universidades, las colectivas alcen la voz, denuncien, sean proactivas, son muy proactivas, ¿no? Pero que tengan esta capacidad de gestionar el cambio, ¿no? Y bueno, una desventaja que hay a veces en los centros públicos de investigación es que nada más están 2 años las jóvenes y están pues, realmente apretando el paso pues, para terminar la maestría o el doctorado, pero no ocurre así en las universidades que tardan hasta 4 o 5 años. Entonces, tienen mucho tiempo las universitarias y ven que las cosas no cambian. ¿Tú qué opinas, Claudia, antes de dar la palabra a Araceli? Sí, gracias. A mí, en principio, creo que justamente estos pequeños grupos se van armando porque las mujeres empiezan a darse cuenta, a tomar ciertos posicionamientos que muchas veces tienen que ver con corrientes feministas, empiezan a comunicarse entre ellas, empiezan a empatizar con las situaciones de violencia que viven entre ellas y empiezan poco a poco a tomar acción. Creo que una de las situaciones que me gustaría recalcar es que justamente ninguno de estos colectivos tiene como intención modificar algún tipo de normativa al interior de la universidad o tiene como intención hacer como modificaciones directas sobre la estructura de la universidad. Estos colectivos de lo que hablan es justamente de visibilizar esta violencia y hablarla, porque muchas veces la cuestión es justo esa, ¿no? De la sustitución, a lo mejor cambiamos a esta persona por esta otra persona, pero a lo mejor sigue reproduciendo estas situaciones violentas, ¿no? De las que hablábamos anteriormente. Entonces, a mí lo que me gusta mucho justamente de cómo se ha dado esta dinámica al interior de nuestra universidad es que muchas de estas estudiantes pertenecen al grado de licenciatura y como estamos distribuidas en institutos, se van comunicando entre distintas carreras. Por supuesto que existen como ciertas diferencias dependiendo del instituto, dependiendo de la disciplina, etcétera, etcétera. Un poco relacionado con lo que hablaba el primer ponente con respecto a las imágenes que se tienen de ciertas disciplinas. Pero lo que me gusta mucho es que justo ellas apuestan por esta comunicación y esta integración de mujeres que van entrando a la universidad. Entonces, lo que sucede con estos grupos es que no desaparecen, sino que justamente sucede una suerte de relevo en donde ahora pues tenemos chance de ver cómo en estos años pues se han ido colocando los tendederos, se han hecho organizaciones estudiantiles aparte de las conocidas sociedades de alumnos, pero que justamente responden a esta organización y que creo que apelan justo no necesariamente a esta modificación institucional,
sino a los lazos solidarios al interior de la comunidad universitaria, ¿no? Que me parece clave para hacer este cambio. Y ya me quedo hasta ahí. Muy bien, claro. Entonces está aquí en dos carriles, ¿no? La institucionalidad, la normatización y aparte estos esfuerzos comunitarios pues, para también generar cambios desde otros momentos y otros espacios. Araceli, levantaste tu mano. Adelante. Sí, pues en función de lo que señaló Rosy, si es un actor más la institución, yo lo vería más bien como, como el contexto, ¿no? Es el elemento que nos va efectivamente, como ella señala, permitiendo, impidiendo, potenciando o lo que sigue. Y en efecto, pues sí es necesario siempre contextualizar porque hablar en el vacío realmente pues nos puede llevar a generalizaciones que no son las adecuadas porque siempre pues cada institución tiene sus particularidades, ¿no? Y en este sentido quizás también en nuestra exposición, ahora que lo pienso, pues nos faltó un poquito, ¿no? Manejar ese detalle. Y bueno, en cuanto a cómo se van desarrollando estos movimientos, por ejemplo, en la Autónoma del Estado de Hidalgo, sabemos más o menos que hacia el año 2017-18, ¿no? A nivel nacional, estamos viendo esta cuarta ola del feminismo, ¿no? Esta ola donde hay pues una serie de manifestaciones en contra de las múltiples violencias que se detonan hacia las mujeres y que muchos colectivos han salido a la calle desde entonces y han tomado el espacio público para denunciar, bueno, las situaciones más graves y más alarmantes como son los feminicidios, pero no solo eso, sino muchas otras más. Y entonces creo que eso ha ido también, pues como impulsando, ¿no? Hacia el interior de las universidades este tipo de acciones, porque si bien yo veo también una continuidad, ¿no? Como en la respuesta que da el alumnado hacia los actos de violencia. Por un lado podemos tener la retirada, creo que coincidimos con los otros dos ponentes, ¿no? La retirada donde alguien dice, pues no soporto más, me doy de baja y ya. O la sumisión, ¿no? Que puede ser otra de las formas. Entonces, pues me aguanto, ¿qué le hago? Quiero terminar la carrera y bueno, me sujeto también a esto y hago como si no pasara, aunque me esté afectando. Y la otra sería como el enfrentamiento, ¿no? Y creo que el enfrentamiento ha venido a ser como una modalidad que se va fortaleciendo colectivamente en estos últimos 3, 4 años. Que anteriormente casi no lo veíamos, ¿no? Porque, bueno, por lo menos en mi experiencia laboral había como esta acción colectiva, pero de los pequeños grupos, donde llamaban a la coordinación, al tutor, tutora de grupo, donde expresaban alguna situación que era evidentemente pues insoportable. Pero no había como esta otra actividad que ya estamos viendo en las fechas más recientes, donde independientemente pues se están organizando. Ahora, cierto, a partir de estas reacciones también la institución reacciona, ¿no? Y podríamos decir que hay instituciones que reaccionan para castigar a las manifestaciones, o sea, no para castigar a los detonadores de violencia, sino a las manifestaciones en contra de las violencias. Particularmente la Autónoma de Hidalgo, en marzo del 2020, que fue cuando se dan los tendederos, ¿no? Y que aún nos toca una semana todavía de irnos de confinamiento, pues toma algunas acciones, ¿no? Y dadas las circunstancias, nos enteramos que algunos colegas que habían sido señalados en los tendederos renuncian, ¿no? En los días siguientes. Renuncian porque, bueno, saben que hay allí una situación que pues puede, pues que les está señalando, ¿no? Directamente. Y bueno, pues son casos muy puntuales, pero se dan así. Y a lo largo del año, pues como que hay una cierta investigación sobre otros casos. Total que a finales del 2020 se emite lo que se denomina el Código de Ética, y esto es para trabajadores y, o sea, docentes y administrativos, para el trato, ¿no? Que se debe tener con el alumnado. Entonces, de alguna manera sí se van encadenando cuestiones. Cierto, a veces las leyes no lo son todo, pero al menos tenemos esa vía
para sujetarnos y para de ahí arrancar otro tipo de acciones, ¿no? Se siguen trabajando otras cosas, desde luego, ya sabemos que la ANUY pues está como regentando también otro conjunto de estudios que tienen que ver con esto de las violencias y pues hay un interés también por legislar en torno a cómo proteger, ¿no? Proteger al estudiantado, particularmente a las alumnas, ante situaciones como las violencias directas, indirectas, en fin. Y pues por ahí se están haciendo algunos estudios, ¿no? Afortunadamente también miramos que en las universidades cada vez hay más personas interesadas en las temáticas y pues aportando, ¿no? Desde pues el microespacio donde nos toca, ¿no? Y con una mirada muy específica hacia este tipo de temas que, bueno, pues que anteriormente no se tocaba, no se veía, ¿no? Y paulatinamente creo que se puede ir sumando en este sentido. Entonces, pues por ahí va un poco la cuestión, ¿no? Cómo se ha ido desarrollando. Muchas gracias, Araceli. Tengo otras preguntas. Florencia Peña les manda saludos, dice que está en su celular y que escucha, pero se le complica participar. Les mando un saludo a los 4 ponentes. Laura Alvarado, muchísimas felicidades a los ponentes, a las ponentes y a Giovanni, saludos de Nueva York. Y antes de dar la palabra a Rosy, que otra vez pide la palabra y se la vamos a dar con gusto. Oye, Arturo, y después de escuchar a Claudia y Araceli y pensando en los movimientos feministas que las jóvenes desarrollado en los últimos años, ¿qué pasa con la comunidad LGBT? O sea, ¿quién es su aliado? ¿Son los movimientos feministas, son aliados? Yo recuerdo, por ejemplo, que hace poco un colega me regaló los planes que tiene Girona, ¿no? Para cambiar casi su constitución, ¿no? Entonces, las disidencias tienen un espacio muy claro, ¿no? De acción y de participación, tanto en el profesorado como en el alumnado, ¿no? Donde se pueda limar cualquier tipo de discriminación, ¿no? Tanto en el lenguaje, como en los protocolos, como en el acceso a las plazas, de todo aquel que se presente como disidente sexual. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de formular universidades con estos ambientes, Arturo? ¿Y quiénes son aliados de las comunidades LG? Fíjate que está activado. Que me quedé pensando en la ponencia de las compañeras, en ese fenómeno de los tendederos, de las denuncias, y a mí me llama, y ambas ponencias hablaron del miedo, ¿no? De lo que interpretamos cada uno, una como el miedo. Pero la reacción al miedo que nos muestra la conferencia de las compañeras es que, digamos, se organizan, hacen denuncias públicas, ¿no? Y a mí me llamaba mucho la atención que en la investigación que realicé habían muchas formas de violencia, algunas veladas, otras claras, otras de plano, ¿no? Abiertas, como el decirle mampo de rancho y mampo fino, ¿no? Frente a la clase, pero que haya una ausencia completa de denuncias. ¿Qué pensar de que haya este tipo de movimientos de resistencia como los tendederos? Me quedé pensando mucho en la construcción histórica de las minorías, cómo, digamos, este movimiento de largo aliento del feminismo ha preparado como un contexto, un camino, y preguntarme en dónde está entonces, por lo menos dentro de la universidad, que pudiera ser como un termómetro social tal vez, de la construcción histórica del sujeto y de la persona LGBT. Entonces, como que me queda este espacio para el análisis. Ahora, tal vez respondiendo un poco más concreto a lo que me preguntas, ¿quiénes son los aliados? Eso depende de cada universidad. Realmente a veces las minorías se reúnen para aliarse. No hay un aliado que sean las mujeres.
que siempre en general sean las mujeres, sino cuando el contexto es feminizado, como en las carreras que preparan a maestros, donde hay más compañeras, digamos. Los hombres es un grupo, digamos, minoritario, que pudiera pensarse en algunos indicadores o en algunas pautas de que es un grupo minoritario que se reúne con otros grupos minoritarios para hacer frente a un contexto en donde hay una construcción social que no es como ad hoc a sus intereses, y se reúne y hace alianzas con los grupos LGBT, de manera muy concreta hasta con gays, ¿no? En donde en otros contextos vemos que no, que es al revés, que son las compañeras las que se vuelven aliada de los estudiantes gays. Entonces, ¿quiénes son aliados? Depende de cada contexto y de la construcción que haya en esa universidad, ¿no? Pero por lo que vi, y puede ser una teoría nada más, los grupos minoritarios se reúnen para hacer frente al poder, ¿no? Muchas gracias, Arturo. Pues vamos a ir cerrando. Vamos a dar la palabra a Rosy. En lo que Rosy interviene, les voy a pedir a Giovanni, a Arturo, a Claudia y a Araceli que preparen un cierre de esta mesa. Entonces, adelante, Rosy. Muchas gracias. Sí, comentar que es importante que recordemos que desde el 2007, que se publica la Ley General por el Derecho a una Vida Libre de Violencias, ya se mandata a las instituciones de educación superior a que implementen programas para prevenir y atender las situaciones de violencia, tanto de género como violencias hacia las mujeres. Y a partir de ahí ha habido una lentitud en la implementación de los programas institucionales en materia de género. Por ejemplo, en la UNACH, en el 2010 hubo un diagnóstico, en el 2019 se estableció el protocolo de actuación y hasta el lamentable feminicidio de Mariana a finales de enero de este año, 2021, es que se aceleraron los procesos institucionales para modificar el protocolo de actuación, y eso gracias al activismo de las colectivas feministas, ¿no? Por lo que no basta con un conjunto de buenas voluntades, sino que desafortunadamente nos movemos dentro de la legislación y es necesario incidir en las mismas, ¿no? Claro que no son perfectas y esto se ve, por ejemplo, en uno de los temas pendientes dentro de los protocolos, que es la reparación del daño y la garantía de la no repetición, y sobre todo en estos mecanismos que permitan a las personas generar un tipo de justicia restaurativa y evitar que estas situaciones de violencia de género se sigan replicando, no solamente en los espacios de la institución de educación superior, sino a los distintos niveles, ¿no? Y en los distintos espacios de las sociedades. Entonces, eso es lo que quiero comentar. Por eso incido también en que es importante incidir en las normatividades y la legislación universitaria o de las instituciones de educación superior a las que se refieran, porque a partir de ahí, en esos lugares de toma de decisiones, es en donde se va a posibilitar o no este cambio institucional y estas transformaciones en el comportamiento de las personas que conformamos esa institución. Eso es todo, maestro. Muchas gracias. No, Abraham, está bien. Muchas gracias, Rosy. Eres bien amable por tu participación. Bueno, vamos a ir cerrando el changarro. Antes de cerrar, quiero agradecerle a Luis Alberto López Molina, que es el relator designado para esta mesa. Él va a preparar el documento que concluye lo que han ustedes discutido, y también a Quetzali Bautista, quien colabora en la conexión. Muchas gracias, Quetzali. Eres muy amable. Vamos a dar la palabra uno a uno de ustedes. Giovanni, ojalá nos puedas escuchar y abrir tu micrófono. ¿Algo que quieras concluir de esta mesa? Sí, los escucho. Adelante. Pues, una de las cosas que me faltó desarrollar, pero que me parece importante seguir discutiendo respecto a la reproducción de la violencia de género al interior de las universidades, y como lo traté de ir desarrollando, es pues precisamente esta idea de la desigualdad. La desigualdad es un efecto mismo de la violencia. Y más en específico lo que yo quería desarrollar más al final de mi ponencia es como esta idea de la meritocracia. Muchos de las y los jóvenes universitarios que fui entrevistando, pues sí tienen como muy arraigado este discurso de que por tus propios méritos vas a salir adelante,
que por tu, de hecho lo decían así como, lo digo textualmente, que no es como cuestión de recursos económicos, sino de actitud, de querer salir pese a todo. Y me ponían ejemplos de chicos o chicas que viven en comunidades pues algo alejadas de la universidad, que tienen que viajar 2 horas al día para llegar a la licenciatura y aún así lograron culminar sus estudios. Lograron como ese modelo de éxito que la facultad de alguna forma les va mostrando. El problema con este discurso pues es que termina siendo bien violento en tanto pues está legitimado, porque ciertos sujetos o ciertos grupos han logrado acceder a estos discursos o a estos estilos de vida, ya pareciera que todos pueden, cuando la realidad es otra, y es algo que creo que también hay que discutirse en relación a estos temas. Y el ejemplo, uno de los ejemplos que traigo en la mesa es de este primer chico que entrevisté. No terminó, no fue ni la mitad del segundo semestre cuando decidió pues desertar porque ya no soportaba como la dinámica que se llevaba al interior de la facultad, de que le bajaran puntos constantemente por no llevar como cierta ropa, que le bajaran puntos constantemente por, digámoslo así, no tener como ciertos consumos que eran necesarios para seguirse desarrollando al interior de la facultad. Y pues nada, creo que con esto le voy parando también para que hay muchas cosas también a discutir, pero creo que lo ideal, o más, perdón, lo que yo quiero dar a entender es que también son temas, o creo que son cuestiones que deben de estar ahí como en la agenda, ¿no? A discutir. Así es, Giovanni. Pues muchas gracias por tu participación, te agradecemos mucho. Arturo, ¿algo con lo que quieras concluir? No, pues sencillamente darle las gracias a todos, a todas, a todes, por escuchar, por tus preguntas a Abraham, por la oportunidad de escuchar, y a las compañeras, a Giovanni, y me hicieron como repensar en algunas cuestiones, ¿sí? Tal vez lo que faltó comentar es de que pese que no hay una organización como las vemos con los movimientos feministas, las personas LGBT resisten día a día también de alguna forma, ¿no? Siempre hay rebeldías, confrontaciones, etc. Pero bueno, eso será para después. Muchas gracias, Abraham, muchas gracias, compañeras, Giovanni, y a todos los presentes. Gracias, Arturo. Araceli, adelante, Araceli, ¿con qué quieres concluir? Bueno, pues a mí me parece que hay que seguir trabajando mucho para la transformación social en las instituciones educativas, y una de estas transformaciones, desde mi punto de vista, pasa también por transversalizar la formación en perspectiva de género, ¿no? En las carreras. Pues así como experiencia rápida, nosotros aquí en el Instituto de Ciencias Sociales, en los posgrados, pues se intenta, ¿no? A través de una serie de asignaturas de carácter optativo, pues ir desarrollando estas temáticas, sobre todo por el interés de cada quien que cuando realiza su tesis, ¿no? Y que va demandando, ¿no? Este tipo de seminarios. Pero a mí me parece que una vez que ya vamos teniendo como esta gente formada, ¿no? En la temática, tendríamos que ir al siguiente nivel, que es son las licenciaturas. Y bueno, pues empezar a desarrollar asignaturas de este tipo y que sean, bueno, de formación básica, ¿no? Por lo menos en la carrera donde yo estoy, que es trabajo social, la tenemos como una optativa también, ¿no? Y bueno, pues siempre que llegan hasta la optativa, que sabemos que es en los últimos semestres, pues el reclamo es que este tipo de temáticas nos hacen falta al principio, ¿no? Entonces, creo que en los rediseños, en las siguientes ocasiones en que tengamos oportunidad, hay que ir impulsando también, ¿no? A mí me parece que después de una buena cantidad de años que ya llevamos como transitando por estas rutas, ya tenemos cuadros formados, ¿no? Ya tenemos gente con las nociones necesarias para formar a más generaciones. Hace 15 años posiblemente no, y era como pues lo que nos reclamaban, ¿y quién va a dar las sesiones o quién va a dar las asignaturas?
ahora creo que ya lo hay, ¿no? Y no hay que desperdiciar este capital humano también. Entonces, yo sí invitaría a quienes aquí estamos que vayamos impulsando, ¿no? Eso al interior de las universidades y que se convierta como en algo, pues, así necesario, obligatorio, y que esté allí la temática, pues para ir también haciendo los cambios relacionales que tanto necesitamos, ¿no? Los chicos, las chicas a veces no toman las teorías, no toman los libros por sí mismos, por sí mismas, ¿no? Hay quienes lo hacen, pero es un pequeño grupo. Hay que ir impulsando, creo yo, desde la formación misma. Entonces, pues aquí sería mi comentario. Muchas gracias, mucho gusto en conocerte. Claudia, ya para terminar, Claudia. Pues muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de participar en la mesa, por el diálogo que se abrió. Y justo también me gusta mucho eso que dice la doctora Araceli, porque también es algo que menciona Ana Buquet, ¿no? En sus estudios sobre la universidad. Ella nos dice que si no hay formación, si no hay investigación y si no hay docencia, no podemos aspirar de ninguna manera a algún tipo de equidad de género entre las personas que conviven en las universidades. Y también justo recordar esto, ¿no? Que no podemos hablar de ninguna manera sobre equidad de género en la universidad sin pensar que afuera de ella también existen dinámicas violentas contra las mujeres, ¿no? Es una relación que se influye constantemente y que debemos pensar justamente no como aislada en ese caso. Y nada más, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes. Con eso termina la mesa 8.2 del eje 8, reflexiones teórico-conceptuales sobre la violencia. Muchas gracias a todas ustedes. Por ahí nos seguimos viendo en algún congreso, clase, calle, etcétera. Lucha, ¿no? Hasta pronto. Gracias, Quetzalí. Bye. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, bonita tarde. Buenas tardes a todos. Igualmente, que estén bien.